Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Génesis 1, 19 al 31. Comenzamos 26 al 31. Y escuchamos la Nueva Versión Internacional. Como podemos ver, la creación de los seres vivientes, los animales, las fieras, los animales silvestres o salvajes, y también los animales domésticos, que puede ser entendido como los animales que pueden ser domesticados, fueron creados el quinto día, al final del quinto día, perdón, el sexto día, y al final del sexto día, Dios creó al hombre. Esto es muy importante. Porque Dios está concluyendo la creación. Y está concluyendo la creación con esta que es su creación cumbre, que es el hombre. Ha creado todo el entorno idóneo y necesario. Creó la vegetación, creó los ciclos de la vida, las estaciones del año, marcadas por los astros, etc. Pero concluye el quinto día y comienza el sexto día, y entonces lo que Dios se ocupa en crear es los seres vivientes, los animales, las fieras y los animales domesticables. Y en esta creación, Dios al final concluye creando al hombre y lo hace a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque el Dios revelado en las Escrituras, el Dios revelado en la Biblia, es un Dios creador. Así es como comienza revelándose Dios. La creación es un acto en el que Dios trabaja desde el principio de la historia sagrada. Abrimos la Biblia y con eso es con lo que nos encontramos. Con un Dios ocupado, un Dios empleado, un Dios que está yendo a el quehacer, a la labor, cumpliendo con su propia agenda de una faena a cumplir. El Dios revelado en las Escrituras es un Dios que trabaja, se emplea de manera creadora. Con el poder de su palabra, Dios consuma en una jornada, una sola jornada laboral de una semana completa, una obra plena, total de creación, a la que no le falta nada, y que es una revelación de su naturaleza creadora y de su carácter sabio como autor de todo ingenio, inmutable y soberano, un Dios perseverante en cumplir sus propósitos determinados con evidente y con sobrada inteligencia.
Ese es el Dios de la Biblia. Así es que comienza narrándose a nosotros la historia sagrada y así es que comienza la revelación de Dios por medio de la palabra. Este entonces es el mismo Dios que hace al hombre al final de la jornada de una semana de creación, su creación final, la creación suprema, y la hace a su imagen, como nada de lo demás que creó fue hecho a su imagen. Pone en el hombre su imagen y un reflejo de su propia naturaleza y carácter, como un ser relacional, apto para establecer vínculos, como un ser inteligente, un ser con coherencia y sentido de la razón, un ser plenamente apto para desarrollar una labor determinada para la cual fue creado por Dios como una asignatura divina, un ser creado con un propósito, algo que significa trabajo, pero además un ser creado espiritualmente, es decir, un ser dotado de espíritu, de un yo interior. Ahora, hay aquí, en estas ideas con las que nos introdujimos, tanto en la sesión anterior como en esto que acabo de exponer a ustedes brevemente a modo de introducción, hay cuando menos 5 ideas preliminares que ya habíamos comenzado a compartir desde la semana pasada. Quiero enumerarlas porque es importante que tengamos un resumen mental de esto, aunque no estaremos abundando mucho más, pero sí estaremos desarrollando y dependiendo de estas 5 ideas que son fundamentales. La primera de ellas es esta: desde el inicio de la obra de creación, Dios se muestra ejecutando una tarea que revela su propia naturaleza y carácter asociada a una labor. Esta es la primera idea importante que debemos tener. Quitémonos de la cabeza la idea de un Dios ocioso que se la pasa en la eternidad escuchando a los ángeles sin nada que hacer. Dios está permanentemente ocupado. El Salmo 121 dice: no descansa ni se duerme el que guarda tu alma. Así que tenemos una idea de este Dios como alguien que desde el principio se muestra ejecutando una tarea. Y esto es una revelación de su carácter. En segundo lugar, antes de crear al hombre, que hace Dios a su imagen, a su semejanza, Dios determinó para esta criatura una labor que sería asignada por Él como creador. Una labor que Dios establece antes de hacer al hombre y que tiene que ver con una asignatura para la criatura hecha a imagen de Dios. Esto es muy importante porque debemos quitarnos de la cabeza la idea de que Dios creó a Adán y a Eva para que disfrutaran de vacaciones permanentes en el Edén. El Edén no era un spa, no era un centro vacacional, era un centro de trabajo y al mismo tiempo un lugar de habitación, un lugar privilegiado, pero así fue asignado por Dios. En tercer lugar, es necesario que tengamos en mente la asignatura dada por Dios al hombre. No es cosa menor. La asignatura dada por Dios al hombre es una revelación de su propósito divino, de su propósito soberano, no solamente para el hombre. Cuando Dios está dándole este quehacer al hombre, de dominar y ejercer señorío sobre la creación, Dios no está pensando en mantener al hombre ocupado. Dios está pensando en la preservación de la creación. Y en particular, Dios está pensando en la preservación del género humano en un entorno habitable que estaría bajo su señorío. Allí entonces que la asignatura dada por Dios
al hombre es una revelación del propósito de Dios, que es un propósito soberano para toda la creación. Ese asunto es muy importante. Hay un cuarto asunto más que es fundamental tener en mente. La dignidad del ser humano, su honra propia como persona, criatura diferente al resto de las criaturas que Dios formó, la dignidad del ser humano reside esencialmente en conservar la imagen de Dios a la que fue creado, cumpliendo con el propósito y con la asignatura que le fue dada. Esto significa, el hombre tiene honra y dignidad como ser humano y se distancia, se hace diferente de las bestias salvajes que están bajo su dominio, en tanto que refleja eficazmente la imagen de Dios a la cual fue creado, y lo hace cumpliendo con el propósito dado por Dios, la asignatura de ejercer dominio, el trabajo que Dios le da. En quinto lugar, es importante tener este quinto concepto fundamental. Este propósito de Dios de hacer al hombre, de crearlo como a su imagen y semejanza, y particularmente ejecutar este propósito de Dios, haciendo al hombre no solamente varón, sino hombre y mujer, ambos, a su imagen y semejanza, y al mismo tiempo asignarles a ambos, como seres creados a imagen de Dios, esta misma labor, esta misma responsabilidad, es exactamente lo que retribuye a los seres humanos, hombre y mujer, una misma idéntica dignidad, una misma idéntica honra, derivadas de la naturaleza de Dios a cuya imagen fueron creados. Es decir, esto que está establecido en Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, cuando Dios creó al hombre a su imagen y lo hizo varón y hembra, lo que debemos entender es que esta es la clave de la comprensión de la igualdad y del sentido de y dignidad idéntica para ambos, hombre o mujer. De tal manera que a los ojos de Dios no vale más uno que el otro, porque ambos han sido igualmente hechos a la imagen de Dios. Bien, hay 5 entonces conceptos que hemos enumerado. En este resumen que hemos hecho, este resumen que les he planteado ahorita, de conceptos fundamentales, está planteada de manera general, de manera global, cuál es nuestra cosmovisión, es decir, cuál es nuestra perspectiva panorámica como cristianos acerca de la naturaleza del ser humano y acerca de la naturaleza del trabajo como propósito de Dios para la creación del hombre. Así que quiero ahora tomar un momento para enumerar las ideas falsas que han sido atribuidas al cristianismo o que han sido atribuidas a la Biblia con relación al trabajo. Cosas que las personas piensan o cosas que las personas creen que atribuyen a la Biblia o que atribuyen a los cristianos, pero que no tienen sustento escritural. La primera de ellas es: la Biblia dice que el trabajo es una maldición. Esto, hermanos, es rotundamente falso. La Biblia no dice que el trabajo sea una maldición. En ningún momento lo dice. Hay 2 ocasiones en las cuales podríamos pensar que se asocia la idea del trabajo con una maldición.
La primera quizá es Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a Abraham que a partir del pecado cometido no tendrá satisfacción con trabajo realizado, con el trabajo o la labor que desempeñe. Con el sudor de tu frente comerás los frutos. ¿Qué quiere decir esto? No que el trabajo sea una maldición, sino que hay una maldición que acompaña al hombre en el acto de disfrutar el resultado de su esfuerzo. Así que la labor infructuosa, insatisfactoria, ingrata, no es porque el trabajo sea una maldición. El trabajo no ha dejado de ser una bendición. Nunca dejó de ser una bendición. Pero la maldición radica en que el hombre está inhabilitado para disfrutar de los frutos del trabajo. Y la otra ocasión quizá es cuando el apóstol Pablo se refiere a que la raíz de muchos males es el amor al dinero. No habla del trabajo, pero ha sido usado para fustigar o condenar a quienes trabajan demasiado para tener más recursos, y entonces se les dice, el apóstol Pablo, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso no significa que el trabajo sea una maldición. Ni siquiera significa que el dinero sea una maldición. Nada tiene que ser convertido en una maldición a menos que queramos usarlo para sustituir a Dios. Y cuando el dinero comienza a sustituir a Dios y comenzamos a rendir culto al dinero, a Mamón, como nuestro Señor Jesucristo lo señaló en el Evangelio, entonces hay consecuencias, porque Dios no acepta que pongamos nada absolutamente y a nadie absolutamente en el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Él. Entonces, esta primera afirmación, la Biblia dice que el trabajo es una maldición, es completamente equivocada. No tiene ningún fundamento. Por favor, quítenla de su pensamiento. En segundo lugar, la idea equivocada de que el trabajo es un signo de un corazón ambicioso e inclinado a la codicia. Trabajas porque eres alguien ambicioso, codicioso, nada más estás pensando en tener más y tener más y tener más. Bien, yo puedo decirles, hermanos, que conozco personas, amigos y hermanos queridos, que se van del otro lado de la frontera para poder tener un mejor recurso, un mejor resultado de su esfuerzo. Y cuando están allá se dan cuenta que no basta con tener un trabajo. Y comienzan a buscar la manera de hacerse de una labor extraordinaria. Y hermanos, conozco a hombres cristianos y mujeres cristianas que están haciendo eso para poder tener una mejor oportunidad de vida y una posibilidad de mejorar su condición, y están enviando los recursos a su familia, y su familia está mejor porque ellos están trabajando allá. Pero muchas veces la familia acá no tiene ni la menor idea de cuántas jornadas de trabajo cumple alguien que se fue a trabajar allá, y no está haciéndolo por ambición. Conozco personas que trabajan hasta 16 horas diarias para poder satisfacer un poco más y mejor, para poder tener con qué cubrir sus necesidades allá y para poder enviar algo a su familia. Así que no siempre debemos condenar a quien trabaja jornadas extras. Cuando tuve la bendición de trabajar en una iglesia que está exactamente construida a 150 metros de una refinería, estoy hablando de la iglesia en donde la mayoría de los miembros de la congregación eran familias petroleras. Recuerdo que una de las anécdotas que escuché fue aquella que me contó un anciano de la iglesia refiriendo a un pastor que llegó a la iglesia, venía desde lejos
y nunca había estado en una iglesia como esta, cuyos miembros tuvieran jornadas de guardia 8 por 3, es decir, cada jornada de trabajo significaba cubrir una labor de 24 horas. Así que alguien iba por 8 horas y era reemplazado por alguien que estaría 8 horas más y luego ese era reemplazado por otro. Así que les tocaba siempre estar de guardia y sus guardias eran cambiantes. Y me acuerdo que un día la historia fue que este pastor se frustró tanto porque convocó a un evento, a una actividad en la iglesia y todos los preparativos se hicieron y cuando llegó la hora del evento no había ni siquiera la mitad de los hombres y de los miembros de la iglesia en aquella actividad y fue tal su frustración que el pastor dijo: voy a comenzar a orar para que esa refinería se queme. Y entonces todos los miembros de la iglesia dijeron: pastor, no tienes idea de lo que estás diciendo. Si esa refinería se quema, tú, tu familia que viven en la casa pastoral, que está al lado del templo, y el templo van a volar por los cielos en pedacitos, y nosotros nos vamos a quedar en la ruina. Así que no es real, ni es atribuible a los cristianos, ni es bíblico, ese pensamiento de que trabajar es un signo de un corazón ambicioso e inclinado a la codicia. Y no niego que hay personas ambiciosas o codiciosas, y ahí tenemos la historia, no me acuerdo cómo se llamaba el señor Scrooge, el de la historia de la Navidad triste, de la Navidad de terror, aquel hombre que no dejaba ni siquiera el día de la Navidad que su trabajador fuera a casa para tener una cena familiar. Y con gran pobreza aquel hombre vivía, a pesar de que lo explotaba tanto su empleador. Pero no es real que todos somos, en una sociedad como la nuestra, no somos todos como el señor Scrooge. Hermanos, yo tengo una gran consideración y bendigo en el nombre del Señor la vida de tantos hombres y mujeres que diariamente cumplen jornadas de hasta 4 horas para atravesar distancias increíbles para llegar a su lugar de trabajo. Y aún allí cumplir con una jornada laboral de 8 o 10 horas y después de eso emprender el regreso. 2 horas de ida, 2 horas de regreso en sistemas de transporte inseguros, amenazantes, corriendo riesgos para llegar a su casa cuando ya es noche tarde y sus hijos están durmiendo y no tuvo oportunidad más que darles un beso en la frente. Y eso apenas les alcanza para vivir con una gran modestia. Así que no todo el que trabaja en exceso lo hace por ambición. Y esta no es una postura cristiana. Sí, por supuesto, hay quien idolatra el trabajo y solamente vive para el trabajo, pero no es el caso generalizado de quien está verdaderamente haciendo un sacrificio grande para proporcionarle a su familia un poco de bienestar. Así que no le atribuyamos al cristianismo o a la Biblia la condenación para quienes cumplen jornadas extenuantes de trabajo, solo tratando de darle un poco de bienestar a su familia. La palabra de Dios dice en el Salmo 127 que es en vano que vayamos tarde, que nos levantemos de madrugada y que vayamos tarde a descansar y con todo y eso comamos un pan de dolor con amargura, porque Dios le dará el descanso a aquellos a los que ama. Es una verdad y debemos aprender a descansar y confiar en el Señor. Por eso, la mayor y más grande bendición es que honremos nuestra labor, nuestro quehacer, y lo cumplamos yendo a trabajar en el gozo de que Dios nos ha provisto de esta manera y somos bendecidos de esta forma, y lo hagamos con acción de gracias para el Señor. Vamos a ampliar algunos de estos conceptos todavía un poco más adelante. Quiero citar una tercera idea desviada, equivocada, que se atribuye al cristianismo o a la Biblia, que dice: quien verdaderamente tiene fe
Fíjense bien en esto, hermanos. Quien verdaderamente tiene fe no tiene necesidad de trabajar porque Dios lo bendice. Bien, qué buena idea, parece tan cristiana, parece tan bíblica, pero yo no conozco entre los apóstoles, entre los siervos de Dios y entre los profetas a alguien que haya recomendado jamás dedicarse al ocio, solamente justificados por la fe. No es cierto. Eso no tiene sentido. Nuestro Señor Jesucristo nos exhortó a no vivir afanosamente. Eso es cierto. Nos enseñó a confiar en Él y nos dijo, miren cómo sucede con los lirios del campo, cómo sucede con las aves del cielo. Ninguno pasa hambre, ninguno viste con tantos lujos, ni siquiera Salomón, como las flores. ¿Qué acaso el Padre no tendrá cuidado de ustedes? Pero eso no es una invitación, ni es una provocación para ser irresponsables. No, es un exhorto del Señor Jesucristo para aprender a descansar cuando los afanes llegan en la misericordia y en la providencia de Dios. Y esto es un ejercicio que debemos, sí, efectivamente hacer. Aprender a depender plenamente de Dios sin abandonar nuestras asignaturas, sin abandonar y actuar irresponsablemente a nuestros deberes y quehaceres. Tenemos una familia para la cual es necesario proveer. No habremos de vivir un momento más doloroso que tener que levantar los ojos y mirar a nuestros hijos, a sus ojitos, diciéndoles, no tenemos nada que comer hoy, no tengo nada que darles. Quizá no habrá una memoria más devastadora que eso. Yo sé que padres, antes de llegar a ese punto, irán a pedir prestado a alguien, o irán a pedir fiado en alguna tienda, o irán a alguna tienda de empeño, o se ingeniarán para ser creativos y generar de alguna manera un recurso. Así que debemos pensar que la fe no tiene nada que ver con la irresponsabilidad. Esa idea de que quien verdaderamente tiene fe no necesita trabajar, no es atribuible ni a los cristianos ni a la Biblia. Hay una cuarta idea que es perniciosa y que se atribuye muchas veces a la Biblia y a los cristianos. La idea de que debemos de renunciar y deshacernos, desentendernos del trabajo demandante para ser más activos en la obra de Dios. Esto es un poco como lo que mencionaba de aquel pastor frustrado porque su actividad se vio despoblada. Hermanos, dejen de trabajar, renuncien a su trabajo y vengan a servir al Señor, vengan al templo y participen más de las actividades. No, hermanos, no debemos renunciar a nuestras asignaturas por ser más activos en las actividades o en las agendas o en los quehaceres del templo. Nadie debiera justificarse con las actividades de la iglesia por el hecho de abandonar para cumplir con el hecho de abandonar sus asignaturas. Si ustedes observan, en la mayoría de los casos, nuestras iglesias celebran el culto alrededor del mediodía. Lo que antiguamente se llamaba el culto de aposento alto, que era a las 12 del día, en algunos casos quizá a las 11 del día. Los horarios han ido cambiando, pero originalmente eran las actividades convocadas de acuerdo a cómo fuimos enseñados en su inicio por los misioneros. ¿Y por qué los misioneros nos enseñaron a celebrar los cultos de esta manera? Porque esto era lo que se había establecido en el estilo de vida de las comunidades que celebraban culto al inicio de la colonización en Norteamérica, cuando las colonias norteamericanas se establecieron y las familias eran básicamente familias de granjeros. Ellos terminaban sus quehaceres de la granja y sus quehaceres domésticos para, desocupados, entenderse y ocuparse plenamente de la adoración.
de apartar el tiempo para Dios, cuando la jornada había terminado alrededor de las 12 del día. Así que esa era la hora en la cual iban al culto. Nosotros debemos entender que no es solamente el culto la manera de adorar a Dios. Así que esta no es una enseñanza cristiana, porque los cristianos creemos que cuando estamos trabajando, también estamos adorando y sirviendo a Dios. Hay una eficaz adoración a Dios cuando estamos desempeñando nuestra responsabilidad laboral, cualquiera que sea. Si eres un profesional en el ramo que sea, médico, abogado o ingeniero, o eres un constructor, cualquiera cosa que seas, tú estás adorando a Dios. Si eres un gestor o eres una persona que está en una mesa atendiendo a personas solamente como recepcionista, en lo que sea que estés ocupado, una enfermera o incluso una afanadora, aún en la tarea más sencilla y modesta que te toque hacer, en lo que tú estás haciendo es aquello en lo que Dios te puso para darle a Él gloria en tu actividad laboral o profesional, en tu oficio o en tu negocio. De tal manera que quitémonos de la cabeza la idea de que hay que renunciar para ir a ser más activos en el templo, porque no hay demasiadas cosas que hacer en las cuatro paredes del templo. Y por supuesto que hay aquellos a los que Dios ha llamado para renunciar a todo y dejarlo para ir a predicar el Evangelio. Sí, Señor, es cierto y es bíblico, pero eso no es el caso generalizado de todos los creyentes y de todos los miembros de la iglesia. Debemos entender que este es un llamado especial de Dios para algunos de nosotros a quienes Dios ha escogido para esa tarea. Así que no debemos renunciar a nuestro trabajo para poder ser más activos en la iglesia. Debemos cumplir nuestras asignaturas responsablemente y también debemos buscar la manera de involucrarnos en aquello en lo cual nuestra agenda cotidiana de labor nos permita ser participativos en la obra de Dios, de buen ánimo, con gozo, venid ante su presencia con acción de gracias. Y dice la palabra de Dios, servid al Señor con alegría. Así que estamos convocados por Dios para hacerlo de esta manera. Y hay una quinta idea que quiero exponer, igualmente, totalmente ajena a un enfoque cristiano y totalmente ajena a la Biblia. Los cristianos debiéramos desentendernos de todo trabajo, de toda distracción laboral, porque el Señor ya viene pronto. Renuncia a tu trabajo, el Señor ya viene pronto. De hecho, hermanos, durante la iglesia del primer siglo, esto se fue consolidando como una idea en algunas congregaciones, y es algo notorio por las epístolas del apóstol Pablo, que advierte a los creyentes que no tienen que abandonar sus responsabilidades y que no es una buena manera de esperar al Señor estando ociosos. Él convoca a los creyentes a ser maduros y sensatos y a ser honestos y a no vivir ociosamente y engañando a otros porque están haciéndoles creer que como el Señor ya viene, pues renuncia a todo. Hermanos, no es una idea bíblica, no es una idea correcta, carece de sentido y de sustento. Quienes afirman esto ha quedado demostrado en la Biblia y a través de la historia de la fe cristiana que estas actitudes apocalípticas y estas percepciones de precipitación profética no han traído nada bueno. El Señor viene, sí, y vendrá como ladrón en la noche. Sí, y está escrito que a algunos los va a encontrar con las mazorcas de la cosecha en la mano, y a otros en el metate moliendo el maíz, y a otros limpiando y lavando el maíz que acaba de ser cocido, y a otros moliendo. Está escrito en la palabra. De manera que no importa que el Señor venga y no nos encuentre necesariamente en el templo como quisiéramos, como nos gustaría que fuera, pero sí nos encontrará
en un profundo espíritu y ánimo de expectación por su venida. No renunciaremos a nuestras actividades y a nuestras responsabilidades, pero eso no significa que no esperemos al Señor, porque para nosotros la venida del Señor no es una sorpresa en ninguna manera, porque nosotros clamamos: ven, Señor Jesús. Así que hay aquí estas 5 ideas desviadas acerca del trabajo, y es tan común encontrarnos con estas formas de pensamiento. Pero absolutamente ninguna de estas afirmaciones tiene sustento bíblico, y ninguna de estas afirmaciones es atribuible al cristianismo. Son completamente ajenas a la visión de perspectiva, de panorama cristiano y reformado de lo que es el quehacer humano. Nada de lo que dicen estas afirmaciones tiene sustento en la sana doctrina y en la buena costumbre cristiana, en la madurez de la vida cristiana. Hablando en lenguaje coloquial, voy a referirme a la idea de que tener fe y que confiar en Dios significa asumir que debemos mantenernos a la expectativa, con la boca abierta, de que Dios nos mandará un plátano y que lo mandará desde el cielo y lo mandará completamente sin la cáscara, pelado, directamente a nuestra boca. Esta idea no es bíblica, esta idea no es cristiana y no refleja madurez, ni sentido de responsabilidad, ni sentido del deber, ni honra a Dios, ni reconoce que el hombre fue creado para desempeñar una responsabilidad dada por Dios. No es una actitud cristiana responsable, no es una actitud cristiana madura, niega la genuina fe, niega el genuino carácter cristiano y se determina a actuar con negligencia, con pereza, con desidia. Quien actúa bajo esta percepción, y hermano, créanme que hay muchos que están en esa posición, quien actúa bajo esta percepción comete pecado al comportarse en sentido completamente contrario al propósito con el cual Dios creó al hombre, para hacerlo responsable de ejercer señorío y custodia. Señorío y custodia sobre la totalidad de lo creado. Y hacerlo como un representante, una figura de mayordomo, como alguien con una autoridad máxima que le ha sido delegada por Dios, el único ser creado por Dios con esta autoridad de parte de Dios. Así que hoy, para redondear las ideas y comenzar a concluir nuestros pensamientos principales de esta noche, quiero decir que trabajar es reconocer y honrar el propósito de Dios para la creación del hombre. Si yo reconozco que Dios me creó para desempeñar una asignatura. Dios no me creó para venir al mundo a ser feliz. No podría ser feliz si dejo sin cumplir la asignatura para la cual Dios me creó. En segundo lugar, trabajar es honrar a Dios y reconocer su señorío, el señorío de Dios sobre nosotros, al sujetarnos espontánea y gozosamente a su propósito divino, al darnos qué hacer. Así que trabajar
es eso, honrar a Dios sometiéndonos a su autoridad. Trabajar, hermanos, es además honrar a Dios y asemejarnos a Él. Trabajar es honrar a Dios y hacernos semejantes a Dios, que es nuestro Creador. Dios sabio, Dios infinitamente inteligente, Dios dueño y dador de toda habilidad, dueño y dador de todo ingenio, a cuya imagen fuimos hechos. Por eso, al trabajar, honramos a Dios, siendo y reflejando que somos seres hechos a su imagen. Y trabajar también es honrar a Dios, uniéndonos a Él, uniéndonos a Dios, uniéndonos a lo que Dios ya determinó hacer, uniéndonos a lo que Dios ya hizo, uniéndonos y sumándonos a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios todavía hará, conforme a su propósito soberano, en el cual nosotros somos el instrumento de su dominio y de su gobierno en la tierra. Así que trabajar es honrar a Dios sumándonos a Él, siendo parte de lo que Dios hace. Cuando un padre de familia sale muy temprano en la mañana, o una madre de familia sale muy temprano de mañana, a veces nos toca a mi esposa y a mí ahora, después de los 60, en calidad de abuelos, ver cuando salimos en la mañana temprano a algunos mandados, ver cómo a las 6:30 o 7 de la mañana una pareja de padre, una pareja de esposos va cargando a un niño envuelto en algunos cobertorcitos y cobijas, porque la mañana es demasiado fresca, para llevarlo a una guardería, porque después de eso ellos tienen que correr para llegar a su trabajo, cada uno a lo suyo. Y los ve uno despedirse en la parada del autobús con un beso, y uno se sube a un camión y el otro a otro, y alguno de los dos se lleva al niño, a veces es él, a veces es ella, quien le toca ir a dejar al niño, y van apurados. Hermanos, lo están haciendo, y sin saberlo, están honrando a Dios. Fuimos creados para cumplir roles establecidos por Dios, asignaturas que involucran quehaceres, responsabilidades, deberes. ¿Saben qué difícil es comunicar esto a las nuevas generaciones? Qué difícil es hacerles entender que hay deberes y asignaturas, que hay quehaceres. Amados hermanos, es muy probable que algunos de ustedes, como padres de adolescentes o de jóvenes, tienen una gran lucha para lograr que sus hijos, que todavía viven bajo el techo familiar, se ocupen de mantener en orden su propia habitación. A veces ni siquiera se trata de su habitación, que se constituye en una especie de búnker privado a donde nadie, ni siquiera la madre o el padre, tienen acceso, sino solamente ellos, con una puerta cerrada a piedra y lodo, como decían las abuelas. Pero aún fuera de su habitación, que vive en un absoluto caos, sus útiles escolares, las cosas que traen y que llevan consigo, están desparramadas por todos lados, y hay constantes refriegas familiares riñendo para que eso se arregle, para que alguien ponga orden, para que alguien se ocupe, y están constantemente habiendo confrontaciones familiares. Esto sucede ante una realidad en la cual nosotros nos esmeramos como padres por darles a nuestros hijos su propio espacio,
porque leímos en algún momento que era sano que ellos tuvieran su propia habitación, así que hemos buscado que las niñas tengan su habitación, los niños tengan su habitación y los padres tengan su habitación. Pero no es cierto que muchos de nosotros no tuvimos una habitación que arreglar, porque no habían demasiados cuartos en donde acomodarse. Muchos de nosotros venimos de familias acomodadas, muy acomodadas, porque cabíamos todos en un solo cuarto y éramos 8 o éramos 10. Así que entendamos cómo la comodidad parece haber abonado al desorden y a la pérdida de autoridad y al conflicto familiar y al desgaste y también a la incapacidad de transmitir a una siguiente generación que hay quehaceres, responsabilidades, asignaturas que corresponden a cada quien. Y a veces uno oye a los padres y sabe de padres y de madres que tienen que levantar demasiado la voz y decirle a un hijo, es que yo quisiera entrar y organizar tu cuarto, pero ni siquiera eso puedo hacer porque no me dejas pasar. Me da miedo que ahí habite algún tipo de animal venenoso y ni siquiera tengas idea de que se metió. Así que cuando tenemos este tipo de conflicto, estamos ante la realidad de que hay un deterioro grave, severo, que sucede transgeneracionalmente y que implica una pérdida en nuestra definición, un déficit en nuestra definición de lo que es el trabajo, de lo que es el deber, de lo que es una asignatura, una responsabilidad. Más aún, una pérdida en lo que significa el propósito de Dios para la creación del hombre. Tenemos mucho más que hablar acerca del trabajo. Parecía no haber demasiado, ¿verdad? Parecía ser un tema tan simple como decir que el trabajo realmente es bendición de Dios. Sí lo es. Pero necesitamos entender por qué creemos que el trabajo es bendición de Dios.